Bienvenido al estudio del libro grande, ahijado. Ahora vamos a seguir con el capítulo 10 que se llama A los patrones. Esto que tengo aquí marcado, esta primera parte, solamente este párrafo de aquí lo escribió Bill W. o los primeros 100. De ahí en adelante, todo este capítulo, y es de los únicos capítulos, o el único, en el que otra persona lo escribió casi en su totalidad. Capítulo 10, a los patrones. De entre los muchos patrones de hoy en día, pensamos en un miembro que ha pasado una gran parte de su vida en el mundo de los grandes negocios. Ha contratado y despedido a cientos de hombres. Conoce al alcohólico desde el punto de vista del patrón. Sus opiniones actuales deben resultar excepcionalmente útiles a los hombres de negocios de todas partes. Pero dejemos que él le hable a usted. Ok, aquí en esta parte ya vamos a entrar a leer lo que escribió Hank Parkhurst. Hank Parkhurst fue instrumental al momento de escribir el libro grande. Bill W. seguido tenía depresión y cuando le daba depresión él botaba todo. Ya no quería hacer nada, ya no hacía nada de hecho. Hank Parkhurst se encargó de que este libro se llevara a diferentes imprentas, casas editoriales, para lograr que se imprimiera, para lograr sacarlo a la luz. Sin Hank Parkhurst probablemente este libro o no hubiera salido o nos hubiéramos tardado mucho en tenerlo. Aquí cuando dice que Hank Parkhurst conoce al alcohólico desde el punto de vista del patrón, pues bueno, él también era alcohólico, entonces él ha visto las dos caras. Tanto él como patrón y él como alcohólico, él sabe de lo que se está tratando. Ahorita, en este capítulo que se llama Los Patrones, el capítulo pasado ya vimos a la familia después, ya vimos a las esposas. Entonces tenemos la parte o el área de pareja del alcohólico, tenemos la parte de la familia y ahora pasamos a la parte del trabajo. Más adelante vamos a pasar a otro capítulo que cubre otra área. En ese tiempo eso era lo más importante o lo que se consideraba que en específico una persona que está muy dirigido a hombres el libro, pero que aplica a cualquier persona, que esas fueran las áreas de su vida. Aquí vamos a empezar ya a ver lo que dice Hank Parkhurst. Hank Parkhurst, para que te des una idea, él fue un ejecutivo, fue director, bueno aquí dice que fue subgerente, pero fue director de la empresa Standard Oil. Standard Oil es como era una petrolera en Estados Unidos muy muy grande. Él tenía a su cargo aquí dice, a 6,000 personas, o sea casi 7,000 personas. Vamos a empezar a leer y a ver muchos datos curiosos de Hank Parkhurst, que de una vez te voy adelantando, su historia no termina bien. Dice: una vez fui subgerente de la división de una corporación que daba empleo a 6,600 personas. Un día mi secretaria me avisó que el señor B insistía en hablar conmigo por teléfono. Le dije que le dijera que no me interesaba hablar con él. Le había advertido varias veces que solamente tenía una oportunidad más. Y poco tiempo después me había llamado por teléfono 2 días consecutivos, tan borracho que casi no podía hablar. Le dije que habíamos terminado con él definitivamente. Regresó mi secretaria a decirme que no era el señor B el que estaba al teléfono, sino un hermano de él, y que tenía un recado para mí. Todavía me esperaba que se tratara de otra súplica de clemencia, pero estas fueron las palabras que me llegaron por el auricular. Solamente quería decirle que mi hermano se tiró por la ventana de un hotel y que dejó una nota diciendo que usted fue el mejor patrón que tuvo y que no debía de culpársele de nada. ¡Zas! Otra vez, al abrir una carta que había sobre mi escritorio, cayó de ella un recorte de periódico. Era la noticia de la defunción del mejor vendedor que había tenido. Después de 2 semanas de beber, había disparado con el dedo del pie una escopeta cuyo cañón se había puesto en la boca. 6 semanas antes lo había despedido por beber. Una experiencia más. La voz de una mujer me llegaba débilmente por teléfono, desde Virginia. Quería saber si todavía estaba en vigor el seguro que su marido tenía en la compañía. 4 días antes se había colgado en su leñera. Me había visto obligado a despedirlo por la bebida, a pesar de que era diferente y alerta, uno de los mejores organizadores que había conocido. Ok, aquí pausa, si te fijas, ya van 3 desvivimientos de empleados que él presenció, bueno, no que él presenció, pero de los que él se enteró. 3 personas se desvivieron, ¿por qué? Por el alcohol. El desvivirse es algo muy común entre los alcohólicos, ya lo hemos visto, se ha repetido muchas veces. Yo, en mi experiencia personal, ya 2 personas a lo largo de lo que yo he estado en la agrupación,
que se han desvivido. Esto no es algo muy loco, no es algo muy descabellado, sí llega a pasar. ¿Por qué? Por la locura alcohólica. Es horrible vivir así, es horrible vivir como alcohólico. Es algo en sí, un alcohólico no sabe vivir. Y al mismo tiempo, teniendo algo como el alcohol, que es algo que es un combustible para la locura, hace que aceleres el proceso. A ver, todas las conductas son autodestructivas, todo lo que hace un alcohólico. En cualquiera de sus ámbitos. Una persona que al final un alcohólico, si está bebiendo, es alguien que está alejado de Dios, es alguien que no está viviendo sobre una base espiritual, está haciendo todo lo contrario. Imagínate si la vida de por sí es difícil o si de por sí es retadora, todavía la haces más difícil metiendo el alcohol. No necesitas el alcohol para que tu vida sea difícil, no necesitas estar bebiendo. Realmente, aunque no bebas, te puedes seguir metiendo en problemas y le puedes hacer la vida difícil a las demás personas. La solución, si ya estás en esta parte, si ya estás leyendo esto, si ya viste los otros capítulos, ya sabes que la solución no es dejar de beber. Dejar de beber es lo primero y lo último que te ofrece Alcohólicos Anónimos. La verdadera solución es encontrar un poder superior o un Dios, que espero que ahorita ya le puedas decir Dios y no solamente le llames poder superior, porque eso lo hace ya algo personal, ya lo haces propio. Pero si el día de hoy ya le puedes llamar Dios, eso es lo que te va a sacar del alcohol y de cualquier prueba que tú tengas. Al final Dios es el que te soluciona cualquier tema. Si te soluciona el problema de la bebida, te va a solucionar cualquier problema económico, cualquier problema amoroso, cualquier problema social, cualquier problema que tú tengas, Él va a poder. Él está ahí. Es la solución que tenemos, ya lo hemos visto. Eso es si tú quieres y si estás aplicando los pasos que vienen en este libro y quieres lo mismo que obtuvieron los primeros 100. Y probablemente si quieres lo mismo que tienen o que han obtenido los compañeros que tú ves en tu grupo, que si los ves bien y han practicado estos pasos, pues ha sido porque han aplicado esta receta. Regresando a la parte del desvivimiento, es justamente una vida ingobernable, el ser presa de tus propias emociones, de tu egoísmo, lo que orilla a una persona a desvivirse. Reitero, no es algo descabellado, sucede mucho. Y estos 3 desvivimientos fueron cruciales en la historia de Hank. Ahorita vas a ver por qué. Dice, aquí tenemos 3 casos, 3 hombres excepcionales perdidos para este mundo, porque yo no comprendí el alcoholismo como yo lo comprendo ahora. ¡Pum! ¡Qué ironía! Yo mismo me volví alcohólico. Y si no hubiera sido por la intervención de una persona comprensiva, esa persona es Bill W. Bill W. conoció a Hank Parkhurst. Pero bueno, ahorita entramos en eso. Dice, podría haber seguido los pasos de ellos. Mi caída le costó a la comunidad de negocios quién sabe cuántos miles de dólares, porque cuesta mucho dinero adiestrar a un individuo para un puesto de ejecutivo. Esta clase de pérdidas sigue sin disminuir. Creemos que la trama de los negocios está atravesada de parte a parte por una situación que podría mejorarse mediante un buen entendimiento entre las partes interesadas. Casi todo patrón moderno siente una responsabilidad moral por el bienestar de sus empleados y trata de cumplir con estas responsabilidades. El que no lo haya hecho siempre con el alcohólico es fácil de comprender. A él le ha parecido frecuentemente que el alcohólico es un tonto de primera magnitud. Aquí él nos está hablando como la gente normal ve al alcohólico. La gente normal, la gente normaloide, que sí le apodan algunos médicos, ese es el término con el que designan a los adictos, les llama de esta manera. Piensan que los alcohólicos son tontos, piensan que los adictos son tontos. ¿Por qué? Porque es como la definición de locura. Locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Ante los ojos de alguien que no sepa de adicciones, un alcohólico o un adicto siempre va a ser alguien loco, desquiciado, así como dice aquí, un tonto de primera magnitud. Ahorita Hank tiene ya otro entendimiento, porque como dice, él mismo se volvió alcohólico, aunque de hecho él ya era alcohólico. Luego dice, debido a la capacidad especial del empleado o al afecto especial que siente por él, a veces el patrón conserva en su trabajo a un hombre como este mucho más tiempo de lo razonable. Algunos patrones han probado todos los remedios que se conocen. Solo en pocos casos ha habido falta de paciencia y de tolerancia. Y nosotros, que hemos abusado de los mejores patrones, no podemos culparlos por haber sido bruscos con nosotros. He aquí un ejemplo típico. Un funcionario de una de las más grandes instituciones bancarias de Norteamérica sabe que ya no bebo. Un día me habló de un individuo del mismo banco, el cual, de acuerdo con su descripción, era indudablemente alcohólico.
Esto me pareció una oportunidad de ser servicial y estuve 2 horas hablando del alcoholismo, la enfermedad y describiendo los síntomas y los resultados lo mejor que pude. Su comentario fue: muy interesante, pero estoy seguro de que este hombre ha terminado con la bebida. Ha regresado después de un permiso de 3 meses. Ha estado sometido a una cura. Se le ve muy bien. Y para rematarlo todo, la junta directiva le ha comunicado que esta es su última oportunidad. ¡Pum! ¿Qué te dice de esto? ¿De esto qué te dice? ¿Qué opinas de esto que ves aquí? O sea, aquí Hank nos dice que estuvo 2 horas al teléfono hablando con este güey. Después de esas 2 horas la respuesta es tal. Es una respuesta que es algo muy normal. La gente normal, la gente que no sabe de alcoholismo o de adicciones, siempre va a esperar que el alcohólico se recupere solo, que se recupere con su propia voluntad. Y no es así. Las personas que sí saben de adicciones, y sobre todo no tanto de adicciones, pero del programa de 12 pasos, saben que el alcohólico o el adicto no se recupera solo. Lo que lo recupera es Dios, lo que lo recupera es un poder superior. Entonces no es solamente, o sea, esto no se trata de un esguince, no se trata de alguna condición en la que te cuidas, le echas ganas y otra vez pum. Pero la gente que está acostumbrada a la autosuficiencia, a hacer su fuerza, a ejercer su fuerza de voluntad en todos los aspectos y que eso le dé resultados, va a esperar lo mismo de un alcohólico. Porque la gente no entiende que es una condición con la que un alcohólico no puede. Y esto es el ejemplo que seguido se pone en los grupos, coloquialmente en muchos grupos se dice, esto lo comparamos al enfermo de cáncer. O sea, al enfermo de cáncer, tú un enfermo de cáncer no le dices, oye, apúrate, vamos, échale ganas. Tienes que recuperarte de tu cáncer, vamos, tú puedes. No, o sea, necesita de una quimioterapia, necesita cosas más grandes. A un alcohólico se le exige más que a un enfermo de cáncer, cuando la condición es casi la misma. Porque son cosas con las que no puedes, pero la gente allá afuera siempre va a esperar eso. Luego dice, la única respuesta que pude darle fue que si el individuo seguía la norma común, agarraría una borrachera mayor que las anteriores. Creía que esto era inevitable y me preguntaba si el banco no estaría cometiendo una injusticia con este individuo. ¿Por qué no ponerlo en contacto con algunos de los de nuestro grupo? Podría ser una oportunidad para él. Señalé que yo no había bebido nada en 3 años, y esto teniendo en cuenta que había tenido dificultades que hubieran conducido a beber a la gran mayoría de las personas. ¿Por qué no brindarle, cuando menos, la oportunidad de oír mi historia? Ah, no, dijo mi amigo, o este hombre deja de beber o se queda sin empleo. Chécate, mira, la siguiente oración describe totalmente lo que acabamos de hablar hace rato. Si tiene la fuerza de voluntad y el valor de usted, logrará su propósito. O sea, este güey no tiene ni idea de lo que se trata el alcoholismo ni de la solución. ¿Por qué? Porque está esperando que usando la fuerza de voluntad, valor y lo que sea, que ya con eso lo va a dejar de beber. Pero no es así. De las definiciones que nosotros usamos, ¿recuerdas cuál es la definición de alcohólico que más... no que más nos gustó, pero la que más se le acerca, la más acertada? Normalmente tenemos 3, tenemos el bebedor, el que es el bebedor social, el que es el bebedor fuerte y el bebedor problema. Está chido saber esas definiciones, está padre. Para nuestros efectos y fines prácticos no nos sirve de nada. La definición que más nos sirve es el saber que alcohólico es el que está más allá del poder humano. Si te fijas, eso no tiene nada que ver con el uso o el abuso o el consumo del alcohol. Al momento de decir el alcohólico es aquel que está más allá del poder humano, que esa definición viene aquí en el libro, estamos diciendo que no hay nada en el mundo hecho por humanos, ni inventado por humanos, ni destilado, ni sintetizado, ni nada que hayan creado los humanos que le vaya a servir al alcohólico, no a remediar, a curar su problema. No existe. Esa es la definición de alcohólico, que está más allá del poder humano. Entonces, si nada en el mundo hecho por humanos, ni para humanos, ni por humanos le ha servido, ¿qué es lo que sí le va a servir? Un poder superior, o sea, Dios. Y recordemos, le dicen poder superior. ¿Por qué le dicen poder superior? Pues porque si tú eres muy escéptico de Dios, si no crees, al momento de decir o usar la palabra Dios, lo primero que vas a pensar, o más bien
lo que no vas a pensar van a ser cosas positivas. Al momento de decir poder superior ya te empiezas a abrir la mente un poquito a la idea de algo más grande que tú. Porque el alcohólico es tan egocéntrico que no cree que hay algo más grande que él. Entonces cuando dices un poder superior, ¿qué será? Pero no solamente a él, sino a los humanos, algo más grande. Si solamente te sirve ese poder superior, porque estás más allá de la ayuda humana, lo que está diciendo este señor aquí, que dice que si tiene la fuerza de voluntad y el valor de usted logrará su propósito, queda completamente invalidado. O sea, esta persona no tiene ni idea de adicciones o de alcoholismo. No es su culpa, hay muy poca información al respecto el día de hoy. Muy pocas personas saben sobre alcoholismo, sobre adicciones y sobre todo sobre la solución. Entonces no es solamente su culpa. Ahora vamos a ver cómo se sintió Hank. Dice: me sentí desconcertado porque vi que había fracasado en ayudar a mi amigo el banquero a comprender. Sencillamente él no podía creer que su colega ejecutivo sufriera una grave enfermedad. No quedaba más que esperar. Al poco tiempo, el individuo recayó y fue despedido. Después de su despido, nos pusimos en contacto con él. Sin mucho trabajo aceptó los principios y procedimientos que nos habían ayudado a nosotros. Ok, aquí en esta parte donde dice me sentí desconcertado porque vi que había fracasado en ayudar a mi amigo. Esto tal vez te puede conmover, sobre todo si eres padrino o has intentado alguna vez ayudar a algún alcohólico. Sí te puedes identificar, sí puedes ser puente con el sentimiento de Hank, aunque la verdad siempre recuerda que el que recupera es Dios. Entonces no tienes que sentir tu culpa o sentir todo el peso en tu espalda de que alguien no se recupere o que alguien recaiga o lo que sea. Hay ciertas responsabilidades que nos tocan a nosotros y otras que son de otras fuerzas, de otros poderes de Dios, y hay que tener eso bien claro. El que recupera siempre va a ser Dios. Si tú te estás poniendo bien y si tu hijado se está poniendo bien, no es por ti. Y si tú te estás poniendo bien, no es por ti. Así que esto hay que ser bien claros con esta parte. Luego acá dice, está indudablemente en vías de recuperación. Para mí, este incidente ilustra la falta de comprensión acerca de lo que realmente aflige al alcohólico y la falta de conocimiento sobre el papel que los patrones pueden desempeñar provechosamente en la salvación de sus empleados enfermos. Si usted desea ayudar, estaría bien que hiciera caso omiso de su propia manera de beber o del hecho de que no bebe, ya sea que usted beba mucho, moderadamente o no beba. Puede tener ideas muy arraigadas y tal vez prejuicios. Los que beben moderadamente pueden sentirse más molestos por un alcohólico que el que no bebe. Bebiendo ocasionalmente y comprendido sus propias reacciones, le es posible llegar a estar seguro de muchas cosas que en lo que se refiere al alcohólico no son siempre así. Como bebedor moderado puede usted tomar o dejar el licor. Siempre que usted quiere, controla su manera de beber. Puede correrse una parranda moderada una noche, levantarse a la mañana siguiente, sacudir la cabeza y marcharse a su trabajo. Para usted el alcohol no es un verdadero problema. No puede ver por qué tiene que serlo para nadie, a menos que se trate de un débil o de un estúpido. Ok, aquí regresamos. Otra vez es como las personas normales nos ven a nosotros. O ven a los que somos alcohólicos o fuimos alcohólicos. Bueno, los que somos, no se cura, ¿va? Así es como las personas nos ven como débiles, como que nos falta voluntad, nos faltan huevos, como que somos estúpidos, como que ¿por qué lo hacemos? Porque no saben que es algo más allá de nosotros. Aquí nos está haciendo mucho hincapié, es la segunda vez en este capítulo que lo está mencionando, el punto de vista de la persona que es normal, que no tiene problemas con el alcohol, que puede tomarlo y dejarlo cuando quiere. Luego dice, cuando se trata con un alcohólico puede causarle una molestia natural el pensar que un hombre puede ser tan débil, estúpido y irresponsable. Aun cuando usted comprenda mejor el mal, puede que este sentimiento aumente. Y esto sí aumenta porque es algo que llega a irritar, incluso aunque estés en Alcohólicos Anónimos, sí llega a poner muy mal esto. Luego dice, una mirada al alcohólico que está en su organización a veces aclara muchas cosas. ¿No es por regla general talentoso, ágil de pensamiento, imaginativo y agradable? Ponte a pensar cuántas personas conoces en Alcohólicos Anónimos y ponte a pensar cuántos son así. Cuando está sobrio, no trabaja duro y tiene cierto don para hacer las cosas. Si tuviera estas cualidades y no bebiera, ¿no valdría la pena conservarlo?
¿Debe tenérsele las mismas consideraciones que a los demás empleados enfermos? ¿Vale la pena salvarlo? Si su decisión es afirmativa, ya sea por motivos humanitarios o económicos, o, o de las dos clases, entonces las indicaciones siguientes pueden serle útiles. Aquí no importa cuál sea la motivación, si sea económico o sea humanitario, cualquiera de las dos funciona. ¿Puede usted desechar el sentimiento de que solamente está tratando con un hábito, con una terquedad o con una voluntad débil? Si le es difícil deshacerse de estas creencias, valdría la pena releer los capítulos 2 y 3. ¿Por qué los capítulos 2 y 3? Bueno, en el tercer capítulo está el primer paso y en el segundo capítulo te están preparando ya para entrar al mismo, en los que la enfermedad del alcoholismo se discute extensamente. Usted, como hombre de negocios, quiere conocer las necesidades antes de considerar el resultado. Si concede que su empleado está enfermo, ¿puede perdonársele lo que ha hecho en el pasado? ¿Puede echarse al olvido los actos absurdos de su pasado? ¿Puede considerarse que ha sido la víctima de una manera de pensar torcida, causada directamente por la acción del alcohol en su cerebro? Ok, aquí hay dos cosas. Una manera de pensar torcida es la parte mental, y la parte de la acción del alcohol en su cerebro pues es la parte física. Y aquí nos está confrontando, si tú eres patrón, o no solamente que seas un patrón, si estás en una organización, en algún lugar, en una situación de poder o algo jerárquico en el que tú estás arriba de otra persona y es alcohólico, todas estas cosas que esta persona ha causado, si estás al frente de alguien, si tú lideras algún equipo, lo que sea, sabes que hay alguien alcohólico, te hace preguntas muy directas y muy fuertes. Porque ahorita tú ya sabes que esa persona está enferma. Y esa persona no todo el tiempo estuvo actuando en sus 5 sentidos. O si estuvo actuando en sus 5 sentidos, a lo que me refiero es que su visión del mundo, la manera en la que actuaba, estaba muy distorsionada. Por eso aquí te confronta y te pregunta, ¿vale la pena realmente? ¿Puedes olvidar todo lo que esta persona cometió, lo que hizo en su pasado, por el día de hoy, por un presente ya digno? Realmente estas preguntas están como bien dramáticas, pero sí tienen mucho que ver porque al momento de tratar con algún empleado, no es lo mismo que con algún amigo y demás, porque aquí hay varios intereses. Entonces, tanto económicos como humanitarios, hay muchas cosas que pueden afectar las decisiones de un patrón o de alguna persona que está al frente de una empresa, alguien que tenga algún puesto gerencial y demás. Que en sí, lo mejor que es, ahorita vamos a ver, ahorita nos lo va a explicar, porque mira, dice, recuerdo bien el susto que recibí cuando un eminente médico de Chicago me habló de casos en los que la presión del líquido espinal causaba de hecho una ruptura del cerebro. Con razón el alcohólico es tan extrañamente irracional. ¿Quién no lo sería con un cerebro tan febril? Los bebedores normales no son afectados así, ni pueden entender las aberraciones de un alcohólico. Aberraciones, o la palabra aberrante significa extraño. Su hombre tal vez haya estado tratando de esconder varios líos, que probablemente están bastante enredados y puede que sean repugnantes. Puede que usted no acierte a entender cómo un individuo aparentemente tan franco haya podido enredarse así, pero estos líos, sin importar lo graves que sean, pueden generalmente atribuirse a la acción anormal del alcohol en su mente. Cuando está bebiendo se le está pasando la borrachera. Un alcohólico que a veces es modelo de honradez, cuando está normal, hará cosas increíbles. Después tendrá una tremenda repulsión. Casi siempre estas extravagancias no indican más que una condición temporal. Ok, aquí nos está hablando, aquí habla sobre el efecto del alcohol en el cerebro del alcohólico. Pero no todo se le atribuye a eso. Esta manera de pensar torcida, la principal solución es una vida espiritual, una vida centrada en Dios. Aquí está hablando mucho, principalmente del alcohol, porque el antes y el después es beber y luego dejas de beber y ahora es tu vida sin alcohol. Pero reitero, un alcohólico puede arruinar vidas y puede arruinarse su vida sin alcohol. Esto tenemos que llevarlo a otro nivel. ¿Al nivel de cuál? Si la definición que dimos hace rato es la de alcohólico es aquel que está más allá del poder humano, entonces podemos verlo incluso hasta hacer una comparación en cuanto a su vida pasada, vida antes de Dios o antes de entregar su voluntad y su vida a un Dios, despertar espiritual
y ahora hombre o persona que no solamente ha despertado espiritualmente, pero que vive una vida centrada en Dios. Lo contrario a ser ingobernable es la obediencia a los principios espirituales, obediencia a Dios. No solamente tenemos que pensar en esto como alcohol, sino en la parte espiritual. Pero ¿qué es lo más tangible? ¿Qué es lo que podemos ver? Pues la parte del alcohol. Y si tú eres una persona normal, si tú no tienes problemas de alcoholismo, ¿cómo vas a medir y cómo vas a juzgar si alguien sí es espiritual o no, si sí se está entregando a Dios o no? No se puede. Para empezar, si ya dejó de beber, ya es un gran paso. Ya te puede dar una muy buena idea. Por eso aquí dice que llegan incluso, los alcohólicos llegan a ser incluso personas, hasta personas modelo de honradez, ¿no? La transformación, el cambio sí es impresionante. Y luego aquí dice, esto no quiere decir que todos los alcohólicos sean honrados y probos. Probo, ¿qué significa? Probidad viene de moral y de integridad. O sea, cuando dice que alguien sea honrado y que sea probo, se refiere a que alguien pueda ser moral o íntegro. Y aquí dice, cuando no están bebiendo. Es justo lo que decíamos hace rato. Dice, desde luego que no es así. Puede darse el caso de que traten de abusar de usted. Al ver los esfuerzos que usted hace por comprender y tratar de ayudar, hay quienes pretenderán aprovecharse de su bondad. Si usted está seguro de que su hombre no quiere dejar de beber, lo mejor es despedirlo, y mientras más pronto, mejor. No le está haciendo ningún favor manteniéndolo en su empleo. Despedir a tal individuo puede significar una bendición para él. Puede ser precisamente la sacudida que necesita. Sé que en mi propio caso nada de lo que la empresa hubiera hecho por mí me habría detenido, porque mientras pudiera conservar mi puesto, no me era posible darme cuenta de lo grave que era mi situación. Si me hubieran despedido primero y luego dado los pasos necesarios para que llegara a mí la solución que contiene este libro, podría haber regresado a ellos, ya estando bien, 6 meses después. Pero hay muchos hombres que quieren dejar de beber, y con ellos puede usted hacer mucho. El tratamiento comprensivo de sus casos le producirá dividendos. Dividendos, o sea, das uno y se te regresan 3 o 10 o lo que sea. O sea, esto es un servicio básicamente. O sea, si tú das, recibes. Aquí en esta parte, donde dice que no le estás haciendo ningún favor manteniéndolo en tu empleo, ¿a qué se refiere esto? Cuando tú a un alcohólico le solucionas los problemas, cuando tú, si un alcohólico tiene una deuda y tú se la pagas, si un alcohólico choca y tú lo sacas del bote, mientras tú le soluciones los problemas, las situaciones que le van a hacer tocar un fondo, le estás previniendo que él pueda tener ese despertar espiritual. Mientras un alcohólico no toque fondo, no se va a dar cuenta de sus acciones, no se va a dar cuenta de cómo ese ritmo, cómo está llevando la vida, esa dirección no le está sirviendo, porque no está viendo consecuencias. Mientras más se pospongan esas consecuencias, más se va a tardar la persona o el alcohólico en tocar fondo. Y lo bueno del fondo, lo bonito del fondo es que te lleva a un despertar espiritual. O sea, recordemos, el fondo es como un regalo que se te presenta de una manera. Es un regalo, que la envoltura huele mal, tiene espinas, es muy doloroso, es muy feo, pero ya que lo abres y ves realmente los contenidos que tiene, el regalo es ese. Te lleva a un despertar espiritual, te lleva a encontrar a Dios o a reencontrarte con Dios o a dejar que Dios te encuentre, cualquiera de las cosas, como tú lo quieras ver. Y esto no solamente aplica aquí, aplica a todos los casos. O sea, si tú eres papá y tienes un hijo y tu hijo es alcohólico o es adicto y le sigues solucionando los pedos, es lo mismo. Si tienes un amigo y tú también le solucionas los pedos, es lo mismo. Si tú eres patrón y a tu empleado le estás solucionando los problemas, es lo mismo. Aquí no se beneficia, se perjudica. Entonces, esto es algo muy importante. Que sí se creen segundas oportunidades, no estoy diciendo que no haya segundas oportunidades. El tema es no posponerlas. El tema es cuándo sí estás ayudando y cuándo no, y cuándo estás perjudicando. Luego aquí dice, tal vez ya tenga en mente esa clase de individuo, uno que quiera dejar de beber y al que usted quiere ayudar, aunque no sea más que una cuestión de negocios. Ahora sabe usted más acerca del alcoholismo. Puede darse cuenta de que él está física y mentalmente enfermo. Y recordemos, el alcoholismo son dos factores. Esta es la parte mental y es la parte física. Y si ya lo quieres ver un poco más allá y profundizar, también es la parte emocional o la parte del alma. ¿Está usted dispuesto a pasar por alto su conducta pasada? Supongamos que lo aborda así.
Manifiéstele usted que sabe cómo bebe y que necesita dejar de hacerlo. Puede decirle que estima sus aptitudes y quisiera retenerlo. Fíjate, aquí primero lo que está diciendo es un elogio. Y luego dice, y quisiera retenerlo, pero que esto no será posible si sigue bebiendo. Una actitud firme a esta altura nos ha ayudado a muchos de nosotros. Luego puede asegurarle que no trata de sermonearlo, moralizarlo, condenarlo. Esta es de las peores cosas que puedes hacer. Si tú le vas a pasar el mensaje a alguien, y esto a cualquier persona y en cualquier situación, pero a un alcohólico, si le vas a pasar el mensaje, de lo peor que puedes hacer es juzgarlo y decirle que lo que está haciendo está mal. O sea, tienes que decírselo de una manera en la que no suene mal, ni que se lo estás diciendo directamente, porque además de que somos bien sentidos, no va a funcionar. Aquí dice, si es posible, demuéstrele que no guarda ningún resentimiento hacia él. En este punto podría ser bueno explicarle lo que es el alcoholismo como enfermedad. ¿Cómo se lo explicas? Bueno, se lo explicas o le puedes decir que lea la opinión del médico de este libro. Dígale que cree que él es una persona gravemente enferma, que su condición puede ser fatal y pregúntele si quiere ponerse bien. Ok, este es un mensaje profundo y de peso. Recordemos, cuando estás tratando con una persona así, el historial, lo que sí le va a hacer que sí le mueva y que sí le llegue, va a ser un mensaje profundo y de peso. ¿Y cómo es un mensaje profundo y de peso? Son vivencias, son algo con lo que tú te puedas identificar, algo con lo que puedas verte en la otra persona. Si logras ponerte en los zapatos de la otra persona, logras que esa persona se ponga en esos zapatos, ya estás más allá. Dice, explíquele que si le hace esa pregunta es porque hay muchos alcohólicos que, apartados del camino recto e intoxicados, no quieren dejar de beber. Pero ¿quiere él? Dará todos los pasos necesarios y se someterá a todo lo que se requiera para ponerse bien y así dejar de beber para siempre. Para siempre, papá. O sea, este es el típico ¿qué estás dispuesto a hacer para salvar tu vida? Que algunos nos dijeron llegando al grupo o a la clínica o a donde sea que te hayan metido. Dice, si dice que sí, quiere realmente decir sí o está pensando para sus adentros que lo está engañando y que después de un descanso y un tratamiento podrá salirse con la suya, tomándose unas copas de vez en cuando. Asegúrese de que no le esté engañando o engañándose a sí mismo. Porque ¿qué pasa? Si te está engañando, le das cuello. Si ves que realmente es honesto, si ves que realmente sí tiene las ganas de cambiar y hacerlo y demás, le das oportunidad. Si no, cuello. El que mencione este libro no depende del criterio suyo. Si él contemporiza y todavía cree que puede volver a beber, aunque sea una cerveza, lo mejor es despedirlo después de la próxima borrachera, que si es alcohólico es casi seguro que pescará. Debe entender esto perfectamente bien. Está usted tratando con un individuo que puede y quiere ponerse bien. Si no quiere, ¿para qué perder el tiempo con él? Esto puede parecer muy duro, pero generalmente es el mejor camino. Y eso también se aplica al bebedor fuerte. Si tú tienes en tu empresa, si también tratas con alguien que sea bebedor fuerte, pues va a seguir bebiendo de la misma manera. Entonces también puedes aplicar esto con ese empleado, con esta persona. Y en general, con cualquier persona, si eres padrino, si tienes ahijados, esto también aplica. Si ves que alguien no le está echando ganas, realmente estás perdiendo entonces el tiempo con esta persona. Si te queda mal, si no estudias, si no lees, si llega tarde, si no haces las sugerencias, deséchalo. Porque, ¿por qué? Porque le estás dando recursos, estás echándole tiempo, esfuerzo, dinero, todos estos recursos a alguien que realmente no los está aprovechando. Eso es algo que aquí nos marca y es algo muy, muy sabio. Después de aquí dice, después de que usted se haya cerciorado de que su hombre quiere recuperarse y de que hará todo lo posible para lograrlo, puede indicarle un curso definitivo de acción. Para la mayoría de los alcohólicos que están bebiendo o acaban de salir de una borrachera, es conveniente y hasta a veces imprescindible cierto grado de tratamiento médico. Aquí nos dicen que es imprescindible porque el alcoholismo es la única condición, o sea, el alcohol es la única sustancia que si te la quitan de tajo, así bruscamente, te puedes morir. Si tú eres adicto a la heroína y quieres dejar de meterte heroína, creo que el efecto de la heroína solamente son como 5 o 7 días. El efecto del withdrawal
la parte en la que el cuerpo te va a pedir y te va a pedir y te va a pedir. El síndrome de abstinencia, así es el nombre. Solamente son alrededor de 5, 6 o 7 días. Eso es con heroína. Y tú solito te puedes desintoxicar de heroína. Digo, si aguantas, tú lo puedes hacer. Con el alcohol no. Si te quitan el alcohol de tajo, te puede dar un paro, te puedes morir y literalmente puedes llegar a tener un fallo de salud. Por eso es muy aconsejable no dejar el alcohol así nomás. No hacerlo tan bruscamente. Sí se recomienda mucho. Este es un asunto que debe, desde luego, ponerse en manos de su propio médico. Cualquiera que sea el método que se siga, su finalidad es la de dejar el organismo y la mente limpios de los efectos del alcohol. Ok, te fijas aquí que son las dos. El organismo, ¿por qué? Porque ya vimos que si no te desintoxicas bien te puedes morir. Y la otra es que puedes estar muy tembloroso, puedes sentirte mal, con jaqueca, que te van a impedir concentrarte. Necesitamos claridad de cuerpo y mente. ¿Por qué la mente? Porque si no bajas el avión, si no estás tranquilo, ¿cómo te va a entrar un mensaje espiritual, un mensaje profundo y de peso? A eso es a lo que se refiere principalmente. Coloquialmente en algunos grupos se ha escuchado, se dice que el mejor momento de pasarle el mensaje a un alcohólico es al día siguiente cuando está crudo. ¿Por qué cuando está crudo? Porque es cuando más culpa siente. Y si siente culpa, si no le está gustando eso que siente, porque la culpa, el remordimiento y el arrepentimiento son emociones, son cosas que se sienten y no nos gustan, tal vez vas a estar, o tal vez una persona va a estar más receptiva en esa situación, en ese estado emocional. Yo alguna vez lo intenté y sí ha resultado. Entonces, claridad de cuerpo y de mente. Luego después dice, en manos competentes esto raramente cuesta o tarda mucho. Le irá mucho mejor a su hombre si se le deja en condiciones físicas que le permitan pensar correctamente y de no sentir ansia por el licor. Si le propone usted un procedimiento como este, puede ser necesario un anticipo para cubrir el costo del tratamiento, pero creemos que debe aclarársele que cualquier gasto le será deducido de su sueldo más adelante. Es mejor para él que se sienta totalmente responsable. Ok, aquí como seguimos hablando de una empresa y no es una caridad, y un alcohólico no es alguien que le tienes que solucionar sus problemas, sus temas, sus cosas. Entonces aquí lo mejor es que todo esto él se haga responsable. Porque si te fijas, al momento de actuar así, si tú internas a un alcohólico, que eso yo ya lo he visto, ya lo he escuchado de algunos compañeros, que patrones u otras personas en el círculo de negocios o donde ellos estaban les ayudaron económicamente a pagar gastos de clínica y demás, pero luego ellos se lo pagaron. Entonces les están ayudando, pero no del todo. No le quitas responsabilidad, que eso es algo bien importante. La parte de cómo es un alcohólico, cómo era antes, una de las cosas cruciales es la responsabilidad. Y hablando de responsabilidad, ya después aprendes y aquí vemos, como dicen, creo que en el capítulo 4 o en el 5, que nosotros somos responsables de todo lo que nos pase, de lo bueno o de lo malo. Ahora, no dice que somos los causantes o que somos culpables, es muy diferente, ser responsable. ¿Qué significa? Si tú te quedas sin empleo, pues tú eres responsable de eso. No estoy diciendo que tú eres el causante si te quedas sin empleo, pero que te está todo en tus manos. Tú tienes la responsabilidad de saber, de ver y de actuar, de qué vas a hacer con esa situación. Y aquí es de lo que nos está hablando esto. Nos lo dice sin decirlo, es responsabilidad. Entonces, estas cosas son las que le ayudan mucho al alcohólico a forjar esta responsabilidad. Bill W. siempre equiparaba a los alcohólicos, los comparaba mucho como niños, personas irresponsables que se comportan como niños. Una vez cuando ya entra el programa es a través de Dios cuando ya puedes empezar a ser responsable. Ahora sí ya hacerte cargo a poder tomar mejores decisiones y a poder afrontar la vida como es, porque algo de lo que no le gusta al alcohólico o a los adictos es no saber vivir, no saber ser responsables. Es un gran peso. Y luego si te pones a pensar, no somos solamente los adictos o los alcohólicos, hay muchas personas allá afuera que no son alcohólicos y viven así. Si tienes la dicha de estar en este programa y de que haya entrado Dios a ti, a tu vida, a tu corazón, que habita en ti, entonces Él te va a ayudar a todo esto. Luego dice, si su hombre acepta la oferta que se le hace, debe señalársele que el tratamiento fisiológico no es más que una pequeña parte del procedimiento.
aunque usted le esté proporcionando la mejor atención médica posible. Ok, este es el primer paso. La parte fisiológica que dice que solamente, eso se refiere a solamente estar bien de cuerpo y de mente. Pero no está hablando de una transformación psíquica o algo emocional o espiritual. Dice, aunque usted le esté proporcionando la mejor atención médica posible, debe comprender que necesita cambiar de sentimientos. Ok, aquí abajo, donde vemos, aquí hay un asterisco normalmente en los libros cuando hay esta parte que dice aquí, léase personalidad, y luego dice N del E. N del E es una sigla que significa nota del editor. Nota del editor, aquí el texto original dice que el alcohólico tiene que cambiar de sentimientos. Acá abajito el editor puso personalidad. Así es como se refirieron en ese tiempo. Hoy podríamos decir que es la psique, que es la ideología o cómo piensa una persona. Totalmente tiene que haber un cambio. En el libro anteriormente le llamaban cambio psíquico. No sé por qué aquí no pusieron cambio psíquico, pero recordemos que este capítulo en su mayoría lo escribió Han Parkhurst. Pero aquí lo que está hablando es cambio psíquico. Estar bien físicamente es una parte, pero cambiar totalmente tu ser, tus emociones, cómo piensas, cómo tomas decisiones, esa es otra. Recordemos cuál es la mejor definición de cambio psíquico, no sé si te acuerdas, pero la mejor definición viene en el segundo capítulo. En el segundo capítulo hay una solución. Y esta definición se refiere a cambiar totalmente. Es esta que viene aquí, dice: enormes desplazamientos y reajustes emocionales, desechadas repentinamente las ideas, emociones y actitudes que fueron una vez las fuerzas directrices de las vidas de estos hombres. Un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos empezó a dominarlos. Ese es un cambio psíquico. Eso es a lo que se refieren aquí con el cambio de sentimientos. O sea, no es solamente estar bien, no es solamente dejar de beber. Por eso Alcohólicos Anónimos, lo primero y lo último que te va a ofrecer siempre va a ser dejar de beber. Cualquiera puede tapar la botella, entre comillas, pero cambiar tu forma de pensar, empezar a ser honrado contigo mismo, dejar de ser alguien que mentía o que manipulaba o que era bien mañoso, eso es muy diferente. Empezar a ser responsable es algo muy muy diferente. Por eso el día de hoy el porcentaje de recuperación ha bajado muchísimo. O sea, el día de hoy es del 3% aproximadamente. De cada 100 alcohólicos que entren, solamente 3% lo van a lograr. Los otros no van a morir sobrios. Esto es algo muy fuerte. ¿Y cómo se logra? Se logra a través de la práctica de los pasos y de dejar que Dios entre en tu vida, y Él te va a ayudar con todas estas cosas, con cualquier cosa que le pongas. Si tú le pides ayuda a Dios y le dices: Dios, soy muy iracundo, Dios, soy muy lujurioso, soy muy avaro, lo que sea, cualquier cosa, Él lo puede hacer. Y si viste el video de cómo hacer tu poder superior, cómo concebir a Dios, si es todopoderoso y amoroso, entonces no va a haber ningún reto para Él. Y a esto se refiere con un cambio de sentimientos. Luego nos dice: para sobreponerse a la bebida necesitará experimentar una transformación de su manera de pensar y de su actitud. Esto es lo mismo. Todos tuvimos que dar prioridad a nuestra recuperación, porque sin recuperación habríamos perdido hogar y negocio. Todo. No importa el orden, pero se hubiera perdido todo. ¿Puede usted sentir completa confianza en la capacidad de él para recuperarse? ¿Puede usted adoptar una actitud en el sentido de que en lo concerniente a usted esto será un asunto estrictamente privado y que los descuidos alcohólicos de él y el tratamiento que está por seguirse nunca serán discutidos sin el conocimiento de él? Sería bueno tener con él una amplia conversación a su regreso. Pero volvamos a la materia de que trata este libro. Este contiene indicaciones completas para que el empleado pueda resolver su problema. Fíjate, pueda resolver su problema. ¿Cuál es el principal problema? El alcoholismo, el alcohol, y ya después él va a resolver todos los otros problemas. Algunas de estas ideas son nuevas para usted, tal vez no simpatice del todo con el enfoque que sugerimos. De ninguna manera lo ofrecemos como algo inmejorable. Alcohólicos Anónimos no adopta la actitud. Decía Bill W. que sería un producto del falso orgullo el pensar que el programa de Alcohólicos Anónimos es la panacea universal de la recuperación. Entonces, esto es solamente una opción de todas las que hay.
Alcohólicos Anónimos no tiene el monopolio de la recuperación, ni jamás. Y si escuchas a alguien decir que solamente yendo a Alcohólicos Anónimos vas a dejar de beber y vas a mejorar tu vida, eso es una mentira, no es cierto, pero sí es algo muy bueno. Tienes que practicarlo. Pero en lo que respecta a nosotros, nos ha dado resultados satisfactorios. Después de todo, no está usted buscando resultados más que métodos. ¡Pum! Si eres patrón, si tienes una empresa, los resultados, esta frase va a resonar mucho contigo. Su empleado, aunque no le guste, conocerá la inflexible verdad acerca del alcoholismo. Eso no puede hacerle ningún mal, aunque no sea partidario de este remedio. Le sugerimos que mencione este libro al médico que vaya a atender a su paciente durante el tratamiento. Si el paciente lee el libro en el momento que pueda, mientras tenga una depresión aguda, puede que se dé cuenta de su condición. Esto es como lo que te decía hace rato, de que el mejor momento para pasarle el mensaje a un alcohólico es al día siguiente de que se puso una pedota. Cuando está crudo, ese es el mejor momento. Aquí donde dice que está en su depresión aguda, puede que esté más receptivo, es por eso. Normalmente estas emociones, estos estados emocionales no nos gustan, son muy incómodos. Un alcohólico no sabe manejar sus emociones. Un enfermo emocional no sabe sentir, ese es el pedo. Y si no sabe sentir, ¿qué es lo que va a buscar? ¿O por qué tomaban? Por anestesiarse. Un alcohol, o sea, cualquier sustancia, alcohol, mota, lo que sea, anestesia. Te lleva a otro estado emocional. O duermes esas emociones y sientes otras, o profundizas en la misma emoción, pero eventualmente se transforman en otras. Al no gustarte esto, si esto no te gusta, cuando alguien llega y te dice tengo algo que puede ayudarte, ¿qué vas a pensar? Pues vas a estar más receptivo, vas a estar más abierto a decir sí, quiero intentarlo. Pero es por ese estado emocional y por eso se tiene que cristalizar y se tiene que aprovechar en ese momento. Porque luego cuando las cosas mejoran y le mejora la situación al alcohólico, luego ya se lo olvida. Y eso es algo que pasa con muchas personas. Les pasa algo malo, se acuerdan en el momento, en ese momento lo sienten, pasan días, se les va olvidando, se van sintiendo mejor y luego lo dejan atrás. Piensa cuántas veces te ha pasado esto a ti, o con algún asunto cuántas veces no te ha pasado eso. Que dices, no voy a volver a hacer esto, o voy a hacer este otro tipo de cosas, voy a intentar esto, y luego esa emoción, eso se va disipando y al final se te olvida. Eso es justo esto. Por eso hay que cristalizarse. Eso se tiene que capitalizar en ese momento. Luego dice, esperamos que el médico le diga la verdad al paciente acerca de su condición, cualquiera que sea esta. Cuando dice que le diga la verdad, o sea, pues se está refiriendo a que no hay cura, que jamás se le va a quitar el alcoholismo. De aquí dice, cuando se entregue este libro al individuo, es mejor que nadie le diga que tiene que seguir sus sugerencias. Él debe decidirlo por su cuenta. O sea, aquí hay un dicho que dicen que a la fuerza ni los zapatos entran, y esto es lo mismo en los asuntos espirituales, que al final el programa es un asunto espiritual. Tienes que hacerlo por convicción, que al principio lo puedes hacer por otro tipo de cosas, pero tiene que salir de ti, tienes que hacerlo tú. Desde luego está usted apostando a que con el cambio de actitud más este libro se resolverá el problema. En algunos casos será así, y en otros puede que no, pero creemos que si persevera el porcentaje de éxitos le dará muchas satisfacciones. A medida que se extiende nuestra labor y el número de nosotros aumenta, esperamos que sus empleados puedan ponerse directamente en contacto con algunos de nosotros. Mientras tanto, creemos que puede lograrse mucho con el solo empleo de este libro. Bueno, realmente yo nunca me he enterado de que alguien regale este libro y las personas sí lo lean. El día de hoy creo que lo que más aplica es decirles que vayan a un grupo de Alcohólicos Anónimos, no tanto regalar el libro, porque pues, hoy también las personas ya no leen, pero bueno, también se puede intentar esto. Y aquí tengo una nota sobre Pat Cooper. Pat Cooper fue una persona que se recuperó solamente leyendo este libro. Creo que su mamá le regaló el libro. No, su mamá sabía. Pat Cooper era un alcohólico empedernido y su mamá se enteró de este libro cuando salió. Su mamá le compró el libro de Alcohólicos Anónimos y se lo regaló. Pat Cooper empezó a aplicar todo lo que decía el libro y dejó de beber. Y le mandó una carta a la OSG, a la Organización de Alcohólicos Anónimos, y les dijo que estaba muy contento. Él vivía en otro estado, él estaba muy lejos.
Muy emocionados le respondieron el doctor Bob y Bill W. Le dijeron que querían verlo, que querían platicar con él. Era el primer caso que se sabía que había dejado de beber solamente aplicando el libro. Él fue a verlos y fueron a recibirlo. La historia va así, que fueron Bill W., fue el doctor Bob y otra persona más, fueron a recibirlo a la estación de autobuses y no bajaban, se bajaron todos, supuestamente el autobús en el que él venía, se bajaron todas las personas y Pat Cooper no se veía por ningún lado. Se acercaron y le preguntaron al chofer del autobús qué había pasado, que si había alguna otra persona o si había habido alguien más que abordara el autobús, y les dijo, ok, creo que ustedes están buscando al güey que viene bien borracho allá atrás. Pat Cooper recayó en el traslado de su casa a visitar a Billy Bob. Pero él fue el primer caso documentado. Luego dice, cuando regrese su empleado, hable con él, pregúntele si cree que ya ha encontrado las respuestas. Si se siente con libertad para discutir sus problemas con usted, si sabe que usted comprende y piensa que no le desconcertará nada de lo que él quiera decir, probablemente se encamine rápidamente. Respecto a esto, ¿puede usted conservar su serenidad si el individuo le cuenta cosas horribles? Por ejemplo, puede revelarse que ha alterado a su favor su cuenta para gastos o que ha planeado quitarle a usted sus mejores clientes. En realidad, puede decir casi cualquier cosa si ha aceptado nuestra solución. ¿Cuál es la solución? Los pasos. La cual, como usted sabe, exige una rigurosa sinceridad. ¿Puede olvidar esto como una deuda perdida y comenzar de nuevo con él? Si le debe dinero, puede ser que usted quiera llegar a un arreglo con él. Si él habla de la situación de su hogar, es indiscutible que usted pueda hacerle sugerencias útiles. Puede hablar francamente con usted siempre que sea discreto respecto a los negocios y no critique a sus compañeros de trabajo. Con esta clase de empleado, tal actitud impondrá una lealtad imperecedera. Los enemigos más grandes que tenemos los alcohólicos son los resentimientos, los celos, la envidia, la frustración y el miedo. Donde quiera que hayan hombres agrupados para algún negocio, existirán rivalidades y como derivación de estas, cierto grado de política de oficina. Algunas veces nosotros los alcohólicos tenemos la idea de que la gente está tratando de hacernos caer. Frecuentemente no es así de ninguna manera, pero algunas veces nuestra manera de beber se utilizará con fines políticos. Bueno, aquí hay un caso de una persona que se llamaba Bill Dodson, que él fue el alcohólico número 3, él era político. Y se supo, luego, bueno, por un rival político de él expuso que él era alcohólico. O sea, bueno, en este caso sí pasó, pero no siempre es así. Cabe recordar el caso de un individuo malicioso que siempre estaba haciendo chistes sobre las hazañas de un alcohólico cuando bebía. En esta forma estaba chismeando disimuladamente. En otro caso, un alcohólico fue internado en un hospital para su tratamiento. Al principio solo sabían esto unos cuantos, pero al poco tiempo lo supieron todos. Naturalmente esto disminuyó la probabilidad de recuperación del individuo. Muchas veces el patrón puede proteger a la víctima contra esa clase de rumores. Él no puede ser parcial, pero siempre puede defender al individuo contra provocaciones innecesarias y críticas injustas. Como clase, los alcohólicos son gente enérgica, trabajan con brío y se divierten igualmente. Su hombre debe estar dispuesto a hacerlo y lo mejor posible, estando algo debilitado y afrontando un reajuste físico y mental a una vida sin alcohol, puede excederse. Puede que le sea necesario refrenar su deseo de trabajar 16 horas al día. Puede que usted tenga que animarlo a que se divierta de vez en cuando. Puede ser que quiera hacer mucho por otros alcohólicos y que de esto algo surja en las horas de trabajo. Un grado razonable de libertad le servirá de mucho. Este tipo de trabajo es muy necesario para que conserve su sobriedad. Ok, aquí se está refiriendo al 12º paso, que el alcohólico necesita trabajar con otros alcohólicos, de lo contrario perecerá. Después de que su hombre haya pasado sin beber unos meses, es posible que pueda usted valerse de sus servicios con otros empleados que le están causando dificultades, siempre que a estos les parezca bien la intervención de un tercero. Un alcohólico que se ha recuperado, aunque ocupe un puesto de relativamente poca importancia, puede hablarle a uno que ocupe uno más alto, como ya sigue una norma de vida radicalmente diferente. Nunca tratará de aprovecharse de la situación.
Ok, aquí esta parte donde dice que ya sigue una norma de vida radicalmente diferente se está refiriendo al cambio psíquico, a lo que hablábamos hace rato, que en el concepto más básico, si lo sintetizamos y lo reducimos a algo muy muy básico, va a ser ¿qué puedo dar en vez de qué puedo llevarme? ¿Qué le puedo aportar al mundo en vez de qué me puedo llevar de este? Esa es la actitud. Puede tener confianza en él. Es natural que se sienta desconfianza después de una larga experiencia con las excusas del alcohólico. La próxima vez que llame a su esposa para avisar que está enfermo, puede que llegue a la conclusión de que está borracho. Si lo está, pero está tratando de recuperarse, lo admitirá, aunque signifique la pérdida de su trabajo, porque se dará cuenta de que si espera vivir tiene que ser sincero. Le agradecerá saber que usted no se preocupa demasiado por él, que no tiene sospechas y no está tratando de controlar su vida para protegerlo contra la bebida. Si está siguiendo concienzudamente el programa de recuperación, puede ir a cualquier parte que su oficina necesite mandarlo. En el caso de que recaiga, aunque sea una vez, tendrá que decidir si lo va a despedir. Si está usted seguro de que no está tomando la cosa en serio, no cabe duda de que debe ser despedido. Bueno, eso también aplica para padrinos, es lo mismo que hemos estado diciendo, que si tú ves que tu ahijado, que estás perdiendo el tiempo con él, también lo despidas, para que aproveches el tiempo con otras personas que sí lo podrían aprovechar, que sí van a recibir con gusto y que sí necesitan eso que tú les puedes transmitir. Si por el contrario estás seguro de que él está haciendo todo lo que puede, es posible que quiera darle otra oportunidad, pero no debe sentir ninguna obligación para retenerlo, porque usted ya ha cumplido con su obligación. Hay otra cosa que posiblemente usted desee hacer. Si la organización es grande, podría poner este libro en manos de sus ejecutivos subalternos. Puede hacerles saber que no tiene nada en contra de los empleados alcohólicos de su organización. Estos ejecutivos subalternos frecuentemente están en una organización difícil, en una situación difícil. A menudo se da el caso de que las personas a su cargo son amigos suyos, así que por una u otra razón los encubren con la esperanza de que mejoren las cosas. A veces ponen en peligro sus propios empleos tratando de ayudar a individuos que beben en exceso, a los que se debió haber despedido desde hace mucho tiempo, o haberles dado una oportunidad para ponerse bien. Ok, bueno, esta es una situación de que es o blanco o negro, básicamente. Si los ayudas, más bien, si los quieres, terminas perjudicando en vez de ayudar, según la situación. Luego dice, después de haber leído este libro, uno de estos ejecutivos puede acercarse a nuestro individuo y decirle más o menos esto. Mira, José, ¿quieres o no quieres dejar de beber, cabrón? No es así. Me pones en un aprieto cada vez que te emborrachas. Esto no es justo ni para mí ni para la empresa. He estado aprendiendo algo acerca del alcoholismo. Si eres un alcohólico como parece ser, estás muy enfermo. Dice muy enfermo. La firma quiere ayudarte en esto y si te interesa hay una manera de salir de la dificultad. Si aceptas, tu pasado será olvidado y no se mencionará el hecho de que has estado ausente para someterte a un tratamiento. Pero si no puedes o no quieres dejar de beber, creo que debes renunciar a tu empleo. ¡Pum! Puede ser que el ejecutivo subalterno no esté de acuerdo con el contenido de este libro. No necesita y a menudo no debe enseñárselo al candidato alcohólico, pero cuando menos comprenderá el problema y no se dejará llevar por promesas. Podrá asumir una actitud equitativa con un individuo de este tipo. Ya no tendrá por qué encubrir más a un empleado alcohólico. Se resume en lo siguiente. Nadie debe ser despedido solo porque es alcohólico. Si quiere dejar de beber, debe proporcionársele una oportunidad real. Si no puede o no quiere dejar de beber, debe despedírsele. Las excepciones son pocas. Ok. Aquí el punto clave es, hasta que la persona no sabe de la solución, no lo corres. Es como en el capítulo de las esposas, que hasta que el esposo no sabe del programa de Alcohólicos Anónimos, pues todavía no lo dejas. Aquí es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando no sabes, pues bueno, es muy diferente. Cuando ya sabes y lo sigues haciendo, ya puedes caer en un cinismo y eso ya es muy injusto. Hasta que no sepa de la solución, todavía no se sugiere que lo corras. Ya que le muestras, ya que le dices, hay un programa, hay un libro, te puedes internar, lo que sea,
Si aún así no quiere, entonces ya, cuello. Luego dice, creemos que con este enfoque se logran varias cosas. Se permitirá la rehabilitación de hombres buenos. Aquí se logran tres cosas. Dice, a la vez, no se vacilará en librarse de aquellos que no pueden o no quieren dejar de beber. El alcoholismo puede estar causando muchos daños a su organización por pérdidas en concepto de tiempo, hombres y prestigio. Deseamos que nuestras sugerencias le ayuden a evitar esos daños, que a veces son serios. Creemos que somos sensatos al instarle a detener ese desperdicio y darle una oportunidad al empleado que se la merezca. El otro día se abordó al vicepresidente de una empresa industrial grande. Su comentario fue este: me alegro mucho de que ustedes hayan sobrepuesto la bebida, pero la política de esta compañía es no intervenir en las costumbres de sus empleados. Si uno de nuestros hombres bebe tanto que perjudica su trabajo, lo despedimos. No veo cómo podrían ustedes ayudarnos, porque como ven, no tenemos ningún problema de alcoholismo. Esa misma compañía gasta millones cada año en investigación. El costo de su producción es calculado hasta una fracción mínima. Proporciona medios de recreo a sus empleados y los asegura. Existe un verdadero interés, tanto humano como económico, por los empleados. Pero el alcoholismo, pues sencillamente no creen que sea un problema. Tal vez esta sea una actitud típica. Nosotros, que colectivamente hemos visto mucho del mundo de los negocios, cuando menos desde el punto de vista del alcoholismo, tuvimos que sonreírnos por la sincera opinión de este caballero. Podría asustarse si supiera cuánto le está costando al año a su organización el alcoholismo. En esa compañía puede haber muchos alcohólicos de hecho o potencialmente. Nosotros creemos que los gerentes de las grandes empresas tienen poca idea de lo muy generalizado que está este problema, aun cuando usted piense que su empresa no tiene ningún problema alcohólico. Puede que valga la pena fijarse con más detenimiento, puede que haga algunos descubrimientos interesantes. Desde luego, este capítulo se refiere a los alcohólicos, hombres enfermos, trastornados. Lo que tenía en la mente nuestro amigo el vicepresidente era el bebedor habitual, el bebedor que lo hace para divertirse. Con este tipo de bebedor su política resulta indudablemente muy sana, pero no hizo distinción entre esta gente y los que son alcohólicos. O sea, ¿dónde queda el alcohólico? Claudia. Ok, esta persona, este directivo del que habla aquí, este vicepresidente, pues no sabe, no tiene ni idea del alcoholismo. Por eso él habla así, por eso él se externa de esta manera. No es de esperar que a un empleado alcohólico se le dedique tiempo y atención en forma desproporcionada. No debe haber favoritismo con él. El individuo recto, el que quiere recuperarse, no querrá este tratamiento, no abusará. Lejos de eso, trabajará muy duro y le estará agradecido toda la vida. En la actualidad soy dueño de una pequeña compañía. Hay en ella 2 empleados alcohólicos que rinden lo que 5 vendedores normales. Pero ¿por qué no? Tienen una nueva actitud y han sido salvados de una muerte en vida. Ha sido un verdadero gusto para mí cada uno de los momentos que he empleado para encaminarlos a su recuperación. Y aquí termina el capítulo de A los patrones, escrito por Hank Parkhurst. ¿Recuerdas que te dije que la historia de Hank no es tan bonita? Hank Parkhurst. Bueno, vamos a hablar de lo bueno primero. Hank Parkhurst, como les decía, él fue instrumental, fue fundamental para que el libro grande se publicara. Él era un emprendedor muy talentoso. Él impulsó el libro, él se le ocurrió fundar una empresa para publicar el libro. Se iba a llamar Works Publishing. Y fue una idea a la que supusieron los fideicomisarios de la Fundación de Alcohólicos Anónimos. Él era el presidente de la compañía. Como a todos los alcohólicos, pues él imaginaba muchas cosas, tenía muchas ideas, era muy creativo. Él también escribió gran parte del libro, él editó gran parte del libro también. Y algunas personas dicen que fue él el que acuñó el nombre de Alcohólicos Anónimos, porque antes originalmente se iba a llamar, de los primeros nombres, el primero iba a ser La Salida, The Exit, así se le iba a llamar. No hay un registro, un documento oficial que lo indique, pero siempre se dice que fue él el que inventó el nombre de Alcohólicos Anónimos.
Él escribió este capítulo que se llama A los patrones. En algunas otras ediciones en España creo que le pusieron a los empleadores. Hank Parkhurst, él era agnóstico. Cuando él llegó a Alcohólicos Anónimos, él era agnóstico. Él, él se oponía de una manera muy fuerte a que se mencionara la palabra Dios en el libro grande. Y fue gracias a él que se cambió a que se pusiera poder. Bueno, ahorita es poder superior, pero antes era poder universal. Fue gracias a Hank Parkhurst. Hank Parkhurst hizo que el libro fuera más digerible. Él se opuso totalmente a la mención de la palabra Dios, que sí se menciona como tal, pero no se menciona tanto como originalmente se iba a mencionar. Y fue él el que puso esta idea, el que propuso esta idea. Esa sí se aceptó. Hank Parkhurst, él fue ejecutivo en Standard Oil en Nueva Jersey. De hecho, a Hank Parkhurst lo despidieron por alcohólico. ¿Se acuerdan que que él había despedido a varias personas por alcohol, por ser alcohólicos? Pues él también lo despidieron. Él tuvo 2 hijos y su esposa se llamaba Caitlin. Y aquí la parte ya no tan bonita de Hank fue que él recayó y Hank Parkhurst, después de aproximadamente 4 años de sobriedad, él recayó. Él desarrolló un gran resentimiento hacia Bill W. por muchos desacuerdos que tuvieron. Luego también algunos asuntos financieros relacionados con el libro grande le sentaron muy mal. Él tuvo una relación con una secretaria de Alcohólicos Anónimos y también ahí se involucró, tuvo ahí su enredo y eso no le vino tan bien. Y esto lo estoy resumiendo muchísimo, 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 pero aquí la realidad es que él recayó y tuvo peleas, desacuerdos. Él se descuidó muchísimo. Al final falleció en 1954 en Pennington, en Nueva Jersey. Esto no se menciona en el libro, obviamente. ¿Por qué no se menciona? Pues bueno, qué tanto me puede servir a un nuevo saber esto? Si ya tienes más tiempo, pues lo puedes tomar de otra manera. A mí me gusta mencionarlo, ¿por qué? Porque es la realidad de lo que pasó. Él al final se descuidó. Lo que sucedió con él es que en sí él veía como el... De hecho, él falleció después de que se publicara el libro. O sea, Hank Parkhurst falleció, recayó después de que se publicara el libro. Él tenía un objetivo muy grande que era publicar el libro. Después de eso, ya no tenía el objetivo. O sea, él confundió las cosas. El objetivo no era publicar el libro, el objetivo era entregar tu voluntad y tu vida a Dios, no publicar el libro. Ese fue el problema de Hank, que él nunca logró una sobriedad duradera. Después de que, incluso después de que recayó, hay alcohólicos que al principio su sobriedad es medio frágil, recaen y luego se hace fuerte, y con él nunca fue así, incluso a pesar de su recaída. Él tuvo pues muchos problemas, se casó por tercera vez. Él, él después de que falleció su tercera esposa, le dejaron una herencia, una fortuna muy grande. Él se volvió a casar con Caitlin, que era su primera esposa. De ahí él compró una granja de pollos ahí en Pennington, que fue donde él falleció. Y aquí algo muy feo es que a los, a los 58 años fue cuando él falleció. Y mencionan como que él falleció por una enfermedad prolongada. Obviamente todos sabían que fue por alcoholismo, pero lo más oscuro es que se dice que él se desvivió, que literal combinó pastillas y alcohol y se desvivió. Y pues esa es la historia de Hank Parkhurst. Luego, si te gustaría, puedo hacer un video hablando más a detalle, más a fondo, porque tengo un libro de la biografía de Bill W. y menciona específicamente este conflicto. Una persona que estudió
muy bien esta situación. Bueno, estudió toda la vida de Bill W. E incluido la parte con Hank, él la estudió muy bien y describe con detalle los problemas. El capítulo de los patrones aquí termina. Gracias por ver este video. Dime qué te gustó, qué opinas de Hank, a que no sabías que él había tenido ese final tan trágico y triste, ¿verdad? Dime qué opinas, qué te pareció. Nos vamos a ver con el siguiente video, donde vamos a entrar a una visión para ti. Este capítulo está muy bueno. Y de ahí, la pesadilla del doctor Bob Papa.